Parte que es sobre medio interno, célula, membrana plasmática. Para que todo tenga un poco más de sentido, siempre empezamos con un tema que es biofísica de las soluciones y hablamos sobre algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos de terminología, pero lo vamos a ir desglosando a fondo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos. Muchos seguramente ya los saben, ya los conocen. Tenemos cosas así muy random, muy generales, como por ejemplo que es materia, masa, volumen. ¿Sí? Hasta que nos den el auditorio. ¿Qué Para pena? mí sí. Gracias. Entonces, bien, materia entonces, cantidad de cualquier cosa en el universo, la masa, volumen. Ahora, la que me parece interesante ya para ir entrando en temas es concentración y solución, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a tener alguna disolución, ¿no? Alguna mezcla entre dos componentes, siendo uno el de mayor cantidad y el de menor cantidad. Entonces, el de mayor cantidad generalmente le decimos solvente, ¿no? Solvente puede ser agua, puede ser cualquier medio acuoso, líquido. Generalmente es líquido, pero resulta de que puede ser gas o incluso sólido también, pero es el solvente. Y una sustancia que la vamos a tratar de dispersar o diluir en este solvente, que es el soluto, ¿no? Entonces ahí creando una solución. Entonces, como dice aquí en el concepto, vendría a ser como una mezcla más o menos homogénea, dependiendo de la solubilidad de la sustancia, que va a constituirse entre estas dos partes, ¿no? Un soluto y un solvente, ¿vale? Entonces, cualquier líquido en el cuerpo, por ejemplo el plasma, es como una solución en donde hay, por ejemplo, electrolitos, hay sodio, potasio, calcio, diluidos en agua, ¿no? Digamos en el plasma. Entonces, por eso es que nos parece interesante eso. Y dependiendo de la cantidad del soluto por unidad de solvente, si está el número de partículas, ¿no? es grande, voy a tener entonces este concepto de concentración, ¿no? La concentración es como una medida de cuántos, ¿no? O mejor dicho, como una comparación de cuántas partículas de soluto yo tengo por unidades de solvente, ¿no? Entonces ahí voy a tener diferentes tipos de unidades de concentración, ¿no? Diferentes formas de medir las partículas en esta solución. Parte de la práctica que nosotros tengamos también con los grupos de práctica es trabajar justamente con esta parte, ¿no? de unidades de concentración. Hay algunas fórmulas que tenemos que ver. Otros términos, solubilidad, lo vamos a ver un poco más adelante también cuando hablemos de membrana plasmática, pero por ahora solubilidad es como bien importante porque siempre nosotros vamos a estar analizando partículas, ¿no? Ya sean moléculas como las hormonas, neurotransmisores, electrolitos, anticuerpos, cosas así, y nos va a interesar saber qué tan rápido actúan. Para saber eso tenemos que saber qué tan rápido se absorben y si se absorben bien o nada, ¿no? Entonces, por eso es que solubilidad es bien importante de comprender. Tiene más sentido estudiando la membrana plasmática, ¿no? Pero de todas formas es un grado en el cual una sustancia es capaz de dispersarse en este medio solvente. Eso es solubilidad. Puede ser afectado por algunos factores, como por ejemplo la temperatura, el pH, la presión, ese tipo de cosas, y obviamente la naturaleza química de la sustancia, o sea, si es lípido, si es proteína, si tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica, todo eso va a alterar el grado en la que es capaz de interactuar con su medio acuoso o alguna sustancia, ¿no? Entonces eso es importante. Homogéneo, bueno, ahí tenemos esa situación de homogéneo y heterogéneo, a ver si las sustancias son más o menos iguales o muy diferentes. Ahí tenemos homogéneo y heterogéneo. pH, todavía de una forma muy simple, ¿no? Pero eso, hay toda una clase sobre pH, sobre el equilibrio de ácido-base, pero bueno, por ahora podemos entender que pH es como una medida de la acidez o alcalinidad que tiene una sustancia. Y la concentración de hidrogeniones que tiene, ¿no? Entonces, básicamente, si tengo más hidrogeniones, voy a tener una sustancia más ácida, ¿no? Y si tengo menos hidrogeniones, o algunos libros incluso hablan sobre la cantidad de hidroxilos que tiene, como equilibrio químico, entonces voy a tener una alcalinidad. Básicamente, un ácido
Eso no está acá, pero es importante saber que un ácido es cualquier sustancia que es capaz de donar protones, y siendo estos protones cargas positivas, ¿no? Si yo dono una carga positiva, me convierto en ácido. Entonces, como yo pierdo una carga positiva, yo me cargo negativamente. Entonces, el ácido, cuando está disuelto, ¿no?, en las soluciones, generalmente toma una carga negativa. ¿Okay? Entonces, por ende, todas las cargas negativas o todas las moléculas que tienen carga negativa tienen una naturaleza más o menos ácida. Y alcalino es lo contrario, ¿no? Cuando yo acepto el protón, acepto la carga positiva, y como yo acepto el protón, justamente se toma una carga positiva, ¿no? Entonces, todas las sustancias que tienen carga positiva tienen una naturaleza más o menos alcalina. K, así como nada, es una constante, ¿no? Una constante llamada constante de disociación, que básicamente es un número que indica el pH en el cual ya no existe ionización de las partículas. Es decir, yo agarro una molécula, la pongo en agua y va a haber una ionización de esta partícula, ¿no? Va a comenzar a descomponerse. En el momento en el cual deje de descomponerse y llegue a un equilibrio químico, ese es el pKa. Entonces, es como una constante. ¿Y para qué me sirve? En términos generales me sirve para predecir la velocidad de reacción de la sustancia, ¿no? O sea, con esa velocidad de reacción yo puedo ver si hay reacción química, qué tan rápido se absorbe, qué tan rápido funciona y todas las cosas, ¿no? Me ayuda a entender eso. Vamos a mol. Oye, mol es una de esas sustancias bonitas que hay que tenerlas así, no se tatuadas. Una cosa así es mol, ¿no? En pintura. ¿Qué significa mol? Más que todo para la práctica, ¿no? Es bien importante saber. Mol es como una expresión en gramos del peso atómico o el peso molecular de una sustancia. Estoy hablando, por ejemplo, de glucosa. De glucosa tengo 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, es una molécula, y voy a tener un peso de esa molécula, ¿no? Entonces, el peso, o sea, cada uno de los carbonos por 6, cada uno de los hidrógenos por 12 y así, me va a dar el peso molecular, y si yo lo pongo en gramos, eso es un mol. Y si yo hablo de un átomo, por ejemplo, el sodio, digamos, van a la tabla química, ven que tiene el símbolo, y hay dos números bien importantes, bueno, tres quizás, pero dos importantes. Arribita casi siempre se ve el número atómico, que es el número de electrones que tiene su configuración electrónica, los átomos. Estamos hablando de sodio, ponete que este número es 11, porque tiene 11 electrones distribuidos en 3 capas. Y el siguiente número que me interesa ver es el último, ¿no? El de abajito. Ese número es el peso atómico. En el caso del sodio, digamos que es 23, si yo lo expreso en gramos, entonces un mol de sodio es 23 gramos. Calcio 40, magnesio 12. Entonces, básicamente, es una forma de que yo pueda expresar justamente la cantidad de materia que tengo, ¿no? O sea, el número de partículas, yo necesito un número para decir tengo más en este compartimento comparado con aquel, y ahí entra el número de moles, ¿no? El número de moles va a ser bien importante. Ahora, ¿qué pasa con aquellas partículas que pueden perder o ganar electrones, o sea, iones, digamos, sodio, cloro, cualquier metal o no metal, digamos, ¿no? Entonces, sodio, en el caso del sodio, pierde un electrón y por lo tanto se carga positivamente, y el cloro lo gana, entonces carga negativa. Ahí seguramente hablamos de cationes positivos y aniones negativos, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo es muy común encontrarlos disueltos en el plasma sanguíneo. Ahora, cuando yo tengo esta ganancia y pérdida de electrones, genero un flujo de electrones, entonces puedo generar corriente eléctrica. Entonces, en el músculo y en el nervio, vamos a ver, hay todo un tema de esto, vamos a hablar mucho sobre los potenciales de membrana, de reposo, potenciales de acción. Es decir, cómo es que yo, variando la concentración de estos iones de un lado a otro, yo puedo generar electricidad, ¿no? Y así puedo contraer un músculo o enviar generar una memoria y cosas así. Entonces, si yo a esos elementos, no proteínas, no glucosa, no a esos elementos como el sodio, zinc, magnesio, calcio, bicarbonato, todo lo que pueda cargarse con carga eléctrica, si yo utilizo el mol o hablo en gramos,
no es que esté mal, pero es como que me deja así con ganas de arrancar, ¿no? Como que no le da tanta justicia, porque simplemente me indica cuántas partículas están presentes. Pero si esta partícula puede generar electricidad, ¿qué tal si tomamos en cuenta la electricidad? Ahí viene el equivalente, ¿no? El equivalente químico es como no sé, unas 50 páginas quizás en los textos que trata de explicar qué es un equivalente, ¿no? Pero vamos a hacerlo más sencillo. El equivalente es el número de moles, o sea, el número de partículas disueltas, pero tomando en cuenta la carga eléctrica. Que resulta que la carga eléctrica también es considerada un gradiente. O sea, nosotros podemos tener gradientes. ¿Se entiende qué es gradiente? Una diferencia. O sea, yo tengo dos compartimentos. Si los dos tienen el mismo número de partículas, es una línea recta, pero si un compartimento tiene más partículas que el otro, entonces tengo una diferencia. Y al generar esta diferencia, yo lo que ocasiono es la posibilidad del paso de una sustancia de un compartimento a otro. Vamos a hablar de eso, ¿no? Hablo de gradientes, ¿no? Entonces, diferencias de potenciales. Cuando yo hablo de cargas eléctricas, eso también genera diferencias de potenciales, pero vieron que algunos elementos tienen, por ejemplo, carga más 1, otros tienen carga más 2, otros tienen carga más 3. Resulta de que osmóticamente, y osmosis significa, ya vamos a ver, osmosis significa el paso del agua o del solvente. Osmóticamente, si yo tengo más 3 o más 2 de carga, es como tener el doble de poder osmótico. Entonces, por eso es que el equivalente es interesante, es importante conocer. ¿Okay? Entonces, el equivalente es eso, número de partículas, pero tomando en cuenta la carga eléctrica de la sustancia. ¿Ok? ¿También? Y vamos a ver en la parte práctica cómo es que trabajo con esto, ¿no? Pues vamos a la siguiente término, que es calor. Oye, calor. ¿Qué calor que hace, no? Pero ¿cómo podemos definir calor? Yo digo así, mira, no está la palabra más importante que es energía y no se puede describir calor que es energía. Vamos primero a explicar qué es energía, ¿no? Resulta de que nosotros tenemos, para que una reacción química ocurra dentro del organismo, y vamos a pensar que ocurren muchas reacciones químicas, ¿vale? Pero tenemos como dos entes, ¿vale? El sistema, que es la olla donde voy a poner mi ingrediente y va a salir la salsa, ¿verdad? Y tengo el universo, que es como el ser maligno, así como, yo digo maligno, pero es una cosa así que controla el cocinero, ¿no? Entonces yo tengo así el universo y tengo el sistema. El sistema puede ser cualquier cosa, puede ser un entorno extracelular, puede ser una célula, puede ser cualquier cosa, la sangre. Ahora, yo necesito, estamos haciéndonos un espagueti o algo, necesito que esta salsa pues me forma, vamos a ponerle un poquito de ajo, un poquito de cilantro, no sé, y necesito que hierva. ¿Cómo lo hago que hierva? O sea, necesito energía, necesito que comience a ver la magia aquí. Entonces lo mismo pasa con la célula o con cualquier cosa. Yo necesito ponerle salsa, necesito ponerle energía. Con esa energía, entonces las partículas van a comenzar a moverse y van a comenzar a reaccionar entre ellas, ¿ves? Ahora, existen dos tipos de energía. La energía que sí se puede utilizar y la que no. O sea, la energía que está ahí para hacernos felices y la energía que sí la podemos utilizar. Entonces, la energía que sí podemos utilizarla o el sistema puede utilizar es la energía libre. ¿Okay? La energía libre. Esta energía libre va a hacer con que las partículas tomen un estado mayor de movimiento y así comiencen a reaccionar. El otro tipo de energía, mira que no está nada de eso aquí, y por eso me parece horroroso. El otro tipo de energía no es que no se use, sino que sirve para abrazarme y decir lo estás haciendo muy bien, ¿ves? Es como cuando estás haciendo la salsa y comienza a oler rico, nosotros decimos que estoy por buen camino, ¿no? Me va a salir linda la cena, ¿no es cierto? Ahora, esa energía que aumenta el ego del universo, cocinero, es la entropía, ¿vale? Ahora, ¿cómo definimos entropía? Definición del libro, ¿no? O sea, mirad la definición del libro. Nada que ver esta macana. La entropía es el grado de desorden del sistema. No te dice nada, ¿no? O sea, si nosotros leemos del libro el grado de desorden del sistema, ¿y qué hago con eso? O sea, ¿qué como? No me dice nada. Pero básicamente es así.
para que todo funcione en la vida necesitamos movernos, necesitamos desorden, necesitamos rock and roll. Entonces, eso es entropía, es el grado en la que yo voy a ser capaz de aumentar las posibilidades de movimiento. Pero es una energía que no se utiliza, pero que tiene que aumentar para que el universo siga funcionando. ¿Okay? Entonces, básicamente, si yo tengo un alto nivel de entropía, la cosa va a ir bien. Y si tengo bajo nivel de entropía, la cosa no va a funcionar. Básicamente. ¿Okay? Ahí voy a hacer una pausa para decir una cosa. O sea, a veces uno estamos leyendo el libro y nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando estemos estudiando cualquier cosa, principalmente terminología nueva, yo digo así, 3 cosas, ¿no? Tener en cuenta la definición del libro, o sea, la definición clásica. Por ejemplo, entropía, ¿no? Grado de desorden del sistema. Tiene que ser bien definida, ¿no? O cuando definimos pH, por ejemplo, tiene una definición matemática pH, ¿no? Concentración negativa, ¿no? Logaritmo negativo de la concentración de los riñones. Esa es la definición del libro. Pero al mismo tiempo yo también tengo que tener 2 cosas más. Tengo que saber la aplicabilidad de eso, o sea, para qué me sirve saber eso. Y tengo que saber una definición, digamos, más conceptual. Tengo que saber la magia. Entropía, no sé. Yo lo asocio, si me imagino un montón de cosas pasando al mismo tiempo, una cosa así literal, randomness, ¿no? Y eso es entropía, ¿no? Entonces, cuando estén estudiando, obviamente que para las pruebas, mira, si yo te digo definición de entropía, definición de texto, ¿no? ¿Qué es salud? ¿Cómo lo define la OMS salud? Tiene que ser de pe a pa lo mismo que está en el texto, no que la definición. Pero si yo te digo, explique qué es entropía, explique la utilidad de la entropía, es diferente. Porque ya no me sirve que el grado de desorden, me sirve que ustedes expliquen, digamos, no le van a meter el cocinero en el examen, ¿no? Esas cosas no. Porque a veces estos exámenes llegan a la carrera, imagínate, pues te va a hablar, ¿no? El profesor está enseñando macana, pero a veces didácticamente van, ¿no? Para que nosotros lo entendamos. Entonces, bueno, oye, ¿y qué es energía para empezar? ¿Qué es energía? O sea, ¿quién me puede decir qué es energía? ¿Ah? Estoy sintiendo energía, fíjate, y está abajo. La energía, si nosotros vemos la definición del libro, que está buena, dice capacidad para realizar un trabajo. Ahora, ese trabajo puede ser mecánico, puede ser eléctrico, puede ser luminoso, puede ser químico, puede ser un montón de cosas. O sea, el trabajo no siempre va a ser mover un músculo, por ejemplo, levantar una pesa. El trabajo puede ser, en términos de la célula, que el ligando, que alguna molécula se una con su receptor, que abra un canal, un transportador, genere gradientes de concentración. O sea, el trabajo significa varias cosas. Genera un impulso eléctrico, que sí. ¿Ok? Pero vieron cuánta cosa bonita hay acá. Pero todo esto, toda esta historia para explicar qué es calor. ¿Qué es calor, hombre? O sea, resulta que cuando yo tengo las reacciones químicas, energía libre sirve para reaccionar. Entropía para darme el abrazo al universo y para decir, oye, está rica la salsa. Y una vez que se chocan las partículas, generan esa fricción, esa otra energía, pero que se pierde y que no la puedo utilizar, pero que es una muestra de lo que pasó acá adentro. Es como una medida del grado del movimiento de las partículas. Uno hace así en la olla, oye, está caliente, ¿lo ves? Quiere decir que algo se coció ahí, ¿no ves? O está sucio, está todo sucio y dice que algo pasó. Ese es el calor. Entonces me sirve para más o menos una aproximación del grado de reacción de las partículas, ¿vale? Eso es calor. ¿Ok? Si yo tengo, a ver, vamos a ver, si yo tengo un paciente con fiebre, está con 41, no, está muriendo, está con 39 de temperatura, ¿qué significa? Versus uno que tiene 38. Está más grave, ¿no? O sea, está pasando más cosas aquí en el de 39. ¿Pero qué es temperatura? Tampoco está cámara. ¿Qué es temperatura? Básicamente, temperatura es como una medición, ¿no? Un grado del movimiento de la energía cinética que está habiendo en ese momento. Entonces, las partículas están moviendo, chocándose, y eso genera cierta energía, y yo lo puedo medir con temperatura. Mientras más temperatura, más movimiento.
más fiesta, ¿no ves? Entonces, cuando yo tengo un paciente con fiebre, la fiebre vendría a ser una expresión de qué tan buena está la fiesta. Y el de 39 se está divirtiendo mucho, o mejor dicho, las células, ¿no? O sea, ahí tenemos los neutrófilos, los linfocitos peleando con los estreptococos por acá, ¿no ves? Dice que está más grave. ¿Se entiende el feeling, no? Eso, básicamente, ¿ok? Ahora vamos con algo bien potente. ¿Qué es difusión? Ahí está el copia, ¿no? Yo después lo explico. ¿Qué es difusión? Por acá, energía. Franco, vamos. Nada. El movimiento de las partículas dentro de un sistema siguen un gradiente de concentración, presión o carga. Es eso, básicamente, mira, en el cuerpo todo es compartimento, ¿no? Todo está bien bonito, ordenadito, y vamos a hablar de cavidades y todo. Entonces, a ver, yo tengo básicamente la célula y tengo el medio extracelular y hay una membrana semipermeable por acá. Entonces, tengo dos compartimentos, ¿no? Aquí tengo, a ver, tengo 1, 2, tengo 3, tengo 4. 4 electrones, 5 electrónicos acá. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ya, dale. Todas están llenitas de agua acá, ¿no? Hipotético. Ahora, pregunta seria, ¿no? Este es compartimento A y este es compartimento B. El agua, estoy hablando de osmosis, pero a ver, vamos sin el agua, no, quitan el agua. Ahora, si hablamos enteramente de difusión, las partículas se van a mover de A a B o de B a A. Este es A y este es B, ¿no? Se van a mover de B a A o de A a B. Ah, o sea, ¿qué es lo que depende de? No, agua no. Pasa que es difusión. Entonces, digamos, si yo tengo 5 acá y 4 acá, se mueve de acá a allá. 5 a 4. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, miren, una cosa recta, ¿no? La balanza está recta. Pero en el momento en que yo tengo una diferencia, digamos, más partículas en este lado comparado con aquel, yo inclino la balanza. ¿No? Entonces, en realidad la balanza va allá porque es más pesada, ¿no? Pero en términos de concentración, aquí está más concentrado. Entonces yo genero una diferencia entre los dos compartimentos y una posibilidad de movimiento, ¿no? Genero un gradiente de concentración, gradiente químico. Entonces, al generar un gradiente, yo básicamente le doy poder, le doy desorden, le doy entropía para que estas partículas se vayan para allá. Entonces, eso es difusión. Es movimiento de partículas que están en un compartimento de mayor concentración hacia uno de menor concentración. Y la palabra clave que nunca tiene que faltar cuando estén definiendo difusión, siguiendo un gradiente de concentración. Esa es la palabra clave. Si dicen eso, está bien. Porque si no, es como que... ¿No ves? Mira estas tres diferencias. Difusión, paso de partículas de mayor a menor. Winnie Pooh está chulo. ¿Vieron el meme de Winnie Pooh? Winnie Pooh está chulo, hombre. Ya, para. El paso de mayor de concentración, de un compartimento de mayor concentración de partículas a uno de menor concentración. Convence, bueno, ya está con ropa, dale. Pero ¿cómo le ponemos el smoking, el monóculo y los bigotes, qué sé yo? De mayor concentración a menor concentración, siguiendo un gradiente de concentración. Incluso podemos aumentar cositas, ¿no? Podemos decir sin gasto de energía. ¿Por qué? Porque esto ocurre por sí solo, por la ley del universo. Porque aquí hay desorden. Entonces, nosotros decimos así, favorable, termodinámicamente favorable, ¿no? O sea, cuando algo sigue las reglas del universo, va sin energía. Si queremos ir en contra, tenemos que pagar el peaje, el precio. Pero si seguimos las reglas de la vida, vamos sin energía. Entonces, eso es la difusión, es un transporte de mayor a menor, siguiendo un gradiente, sin gasto de energía. ¿Ya está? ¿También? Sí. ¿Ok? Eso es difusión. Al cuerpo le encanta la difusión, es muy importante. Claro, ahorita vamos a ver eso se usaría. Voy a dejar eso que hablamos de osmosis. La diferencia de la osmosis, vamos con osmosis primero. ¿Verdad? La osmosis es parecida. Por si acaso es osmosis, cualquier. Creo que osmosis sale más potente, ¿no? Es como que suena más antiguo, da más miedo, ¿no? Osmosis.
Ya le pusieron el acento al principio, ¿no? Bueno, ósmosis. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la ósmosis tenemos lo mismo. Dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Ahora le voy a llenar de agua. Ahora sí, vamos con solvente, ¿no? Aquí hay 5 partículas y acá hay 4 partículas. Agua del mismo nivel. Ahora sí, pasa el agua solamente de B a A o de A a B. Y la A ver otra vez, este es A y este es B. De B a A. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en la osmosis el solvente, solamente el solvente, el agua, que, ¿no? Va a pasar el agua porque aquí hay una membrana que se encarga de separar, ¿no? El solvente va a dejar el paso del solvente, pero no de la sustancia. Entonces, el agua va a pasar al compartimento de mayor concentración de solutos. ¿Ok? De mayor concentración de solutos, desde de menor concentración de solutos, hasta que se igualen. ¿Ok? Esa es la osmosis. Entonces, la diferencia es que en la difusión las partículas pasan. En la osmosis es el solvente el que pasa. Y pasa al compartimento más concentrado, no al de menos, al de más. ¿Ves? Claro, o sea, cualquier cosa. O sea, en ese caso no importa tanto la naturaleza, puede ser electrolito, proteína, puede ser cualquier, pero lo que importa es la concentración. Si está más concentrado acá, es el opuesto, o sea, el opuesto en el sentido de que uno es soluto y el otro es el solvente, ¿no? Pero otra diferencia grande es que en la reducción pasa de mayor concentración de soluto a menor concentración de soluto. En la osmosis, el agua o el solvente pasa al de mayor concentración de soluto. Claro. Bien. Ahora aquí tenemos algunos términos que son importantes, ¿ya? Habíamos hablado ahorita sobre soluciones y que hay un solvente y hay un soluto. Hay una medida para eso, ¿no? Yo puedo hablar de tonicidad. La tonicidad es como una medida de la concentración de partículas por unidades de solvente, por unidad de volumen. ¿Qué tan concentrado está ese líquido, esa solución? Eso es tonicidad. Ahora, dentro de esa tonicidad, por ejemplo, tonicidad plasmática, ¿ven? Yo agarro, saco una muestra de sangre y veo cuánto tengo de sodio, cuánto tengo de no sé, de potasio, de bicarbonato, de glucosa, de proteínas, y obtengo una medida de la concentración de ese plasma. Y obviamente hay valores normales para eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la osmolaridad plasmática, digamos, normal, por decirlo. Ahora, hay algunos términos que surgen, por ejemplo, como van a escuchar siempre, ¿no? Isotónico, hipotónico, hipertónico. ¿Qué significa? Si yo tengo algo isotónico, iso significa lo mismo que. Entonces, lo mismo que la tonicidad, pero ahí no hace falta alguna cosa. O sea, isotónico, pero me hace falta una referencia. O sea, si yo digo este líquido es isotónico, yo siempre tengo que decir isotónico comparado con qué. ¿Cuál es mi referencia en este caso? Entonces, si yo hablo del plasma humano, ok, entonces isotónico comparado con mi plasma. Entonces, por ejemplo, que yo le doy un número. Mira, el plasma humano tiene una tonicidad entre 2,85 a 2,95 milimoles litro. Entonces, si yo tengo cualquier sustancia que tenga entre esos valores, entonces es isotónico. ¿Vale? Si yo tengo hipertónico, entonces es más, hipotónico es menos. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Vamos a ponerlo ahora práctico. Mira, es bonito. Para ir ya repasando osmosis y demás cosas. ¿Qué pasaría? Yo tengo aquí la célula, yo tengo el espacio extracelular. ¿Ya? Piensen, me voy a adelantar un poquito del tema, que vamos a pensar en el medio interno, ¿ya? Como si fuera un entorno lleno de agua y sal, ¿no? Esto tiene que estar equilibrado, hay valores normales para esto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la situación en donde yo tengo una ganancia de la sal, ¿no ves? O sea, yo tengo más sal que agua, o también lo que puede pasar, tengo una pérdida de agua. En ambas situaciones, ¿qué es lo que yo tengo? Más sal. O sea, más sal comparado con el agua. Por lo tanto, mayor concentración de solutos por unidad de volumen, lo que va a hacer que aumente mi tonicidad. Entonces, si yo tengo más sal que agua, yo voy a tener un plasma hipertónico. Si yo pongo una célula, un eritrocito, por ejemplo, lo clásico, ¿no? Dar una célula y lo pongo en este medio hipertónico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasaría? Si yo tengo más sal en el entorno que agua, por osmosis, ¿qué va a pasar? ¿De dónde? De la célula. Claro. ¿Por qué? Exacto.
O sea, si el entorno es más concentrado, por la ley de osmosis, el líquido va a pasar al compartimento de mayor concentración, que es el entorno. Entonces la célula va a decir, oye, te hace falta agua, pues yo tengo, te voy a donar. ¿No? Básicamente va a extraer agua de la célula. Pero ¿qué va a pasar con la célula? Se encoge. ¿No? La célula se va a encoger, probablemente va a morir. Entonces, si esto le pasa a una neurona, imagínate lo catastrófico que si esto fuera una neurona, la neurona genera impulsos nerviosos gracias a su membrana. Si la membrana se comienza a encoger, va a estorbar todos los canales de sodio, de potasio, de ATP y toda la cosa, y no va a ser un desastre. Entonces, bueno, ¿y qué pasa lo contrario? Si yo tengo pérdida de sal o ganancia de agua, en ambas situaciones yo tengo una dilución, entonces ¿qué es lo que va a pasar? El agua va a pasar del entorno hacia la célula. O sea, vamos a comenzar a pasar agua dentro de la célula, porque en este momento la célula tiene un entorno más concentrado. Entonces en este caso la célula se hincha hasta reventar. ¿Por qué se llama bebida isotónica? Por eso, pues, si nosotros calculamos, también enseña cómo calcular. Si calculamos la tonicidad de estas bebidas, debería estar entre esos rangos, 285 y 295 micromoles por litro, que sería el plasma. Entonces quiere decir, básicamente, que cuando tomas una bebida isotónica, estás devolviendo al cuerpo agua, la sal, en la misma proporción que el plasma. Entonces quiere decir que no hay movimiento. Pero, por ejemplo, ¿cuándo tomarías o sería interesante tomar una bebida hipotónica? Por ejemplo, tengo entendido que el Gatorade es isotónico y el Powerade es hipotónico. Entonces, por ejemplo, si haces deporte, hace un calor desgraciado y pierdes mucho sudor con mucho electrolito, ¿qué pasó? Disminuiste la sal. Más sal que agua. O sea, obviamente sudaste, pero disminuiste más sal que agua. Entonces ahí aquí tienes que devolver sal, más sal que agua. O sea, esta es una bebida hipotónica. Pero si sudaste muchísimo y no perdiste tanta sal, y la pérdida es más de agua que sal, entonces ahí necesitas una bebida hipotónica para devolver más agua. Y si nosotros estamos en duda, lo mejor es tomar isotónico, porque el isotónico te devuelve sal y agua, y el cuerpo va a hacer suyo, va a eliminar agua, básicamente. ¿Okay? Eso, por ejemplo, no solamente para hidratación, pero para las diarreas es importante. Las diarreas pueden llevar a diferentes tipos de hidratación. Importa también en los pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de pacientes ancianitos versus un niño, diferente. Eso lo vamos a ver en el tercer tema. ¿Ok? Entonces, osmosis. Ahora que sabemos que es osmosis, que existe un grado de concentración que es la tonicidad plasmática, bueno, si estamos hablando de plasma, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, tonicidad. Ahora vamos a explicar qué es la presión osmótica. ¿Ver? Presión como tal, presión, así como definición, presión, es una fuerza que actúa sobre una superficie. Es una fuerza sobre una superficie, un área de superficie. Pero ¿qué es presión osmótica? A ver, digamos que nosotros somos un compartimento y cada uno de ustedes una partícula. A ver, en la otra clase de al lado seguramente lo mismo. Y vamos a pensar que somos más numerosos en esta sala. Entonces, vamos a generar un movimiento osmótico de agua hacia este compartimento. Belleza. Ahora, yo como partícula, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras más concentrado estamos, en algún momento yo me voy a apoyar acá, ¿no? Porque no va a haber silla para mí. Oye, ya no hay silla acá. Mira, yo no tengo. Me voy a apoyar acá. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy como partícula ejerciendo una fuerza sobre una superficie que vendría a ser la pared, digamos, de un vaso sanguíneo. Pero, ¿para dónde está yendo la dirección de la fuerza? Allá, hacia la membrana, ¿no? ¿Y el agua para dónde quiere venir? Hacia acá. Entonces, mira cómo choca, ¿no? Y entonces yo me estoy oponiendo al movimiento de la osmosis. Entonces, ¿cómo se define la presión osmótica? La presión osmótica se define así. Es una presión ejercida por cada una de las partículas, pero que se opone al movimiento osmótico. Pero contradictoriamente o no tan intuitivamente, mientras más presión osmótica tiene un compartimento, más osmosis, porque es más concentrado. ¿Tiene sentido? Eso es presión osmótica. Entonces, al mismo, miren qué bonito, ¿no? O sea, yo lo veo tan bello, tan poético. O sea, yo me opongo, pero mientras más me opongo, más agua va a entrar. Es una cosa así media rara, ¿no? Iba a decir cosas de política, pero dale. O sea, mientras más oposición hay, más... Que la presión osmótica es lo que la
incita a que haya la fuerza. Algo así, es como una oposición de cada una de las partículas porque generas una fuerza contraria, digamos, ¿no? Pero vos, por ser partícula, mientras más concentrado el compartimento, generas más movimientos ópticos en lugar. Es una cosa media, es una rebeldía de la vida. Es una rebeldía, ¿no? Es como cuando yo les digo, mira, oye, no hagan esta cosa y la hacen más. ¿Vieron esa situación, no ves? Como cuando a un niño le dice, oye, no toques, no hagas, y lo hace. Como que, no sé, el experimento psicológico, ¿no? Yo les digo así, mira, oye, no piensen en un elefante blanco. Lo pensaste. Ya está, ¿viste? Es lo mismo. Presión osmótica se opone, pero al mismo tiempo jala más. Ok. Membrana, la membrana tenemos que tener una clase entera de membrana, pero por ahora la membrana controla. Una de las funciones de la membrana, en regalo de spoiler de la clase, la membrana no solamente genera el gradiente de concentración, porque ya tiene bombas, tiene transportadores y todo, sino que controla. Cuando algo le pasa a la membrana, la célula está en problemas. Y cuando digo en problemas es porque va a morir. Porque en la vida así. No puede haber imperfecciones. La membrana tiene que estar intacta, íntegra. Si algo genera una perturbación en la membrana plasmática y no puede controlar el flujo de iones, se muere. ¿Okay? Y esa es la estrategia más utilizada para los antibióticos. O sea, los antibióticos lo que hacen es crear poros en las paredes bacterianas, generando una pérdida de control de flujo y ahí mueren. ¿Okay? Bueno, membrana, presión, osmosis. ¿Qué son las propiedades coligativas? Presiones coligativas. Es todo lo que depende del número de partículas más que la naturaleza de la partícula misma. Es decir, ahí no importa si yo tengo proteínas, si tengo carbohidratos, lípidos, electrolitos. Importa cuántos hay. ¿Lo ven? Es como una fiesta más o menos. Yo voy a llamar, oye, ¿hay gente? O sea, hay de segundo, de primero, tercero, interno, residente, el jefe, está ahí. A todo el mundo ahí. Oye, pero hay gente, sí, dale, voy. Mientras más gente, más linda la fiesta, más o menos. Esas son las propiedades coligativas. Una de las propiedades coligativas, porque son varias, es la presión osmótica y es la osmosis. Entonces, en este caso, para la osmosis no le importa tanto qué partícula sea, pero si está concentrada, va. ¿Okay? No le interesa la carga eléctrica, no le interesa el tamaño. Y son trampas de examen, ¿verdad? Porque a veces le pongo así, oye, una de estas, digamos, señale lo falso, qué sé yo, alguna cosa así, lo típico, ¿no? Entonces, trampas es que la osmosis solamente depende de la presión, del número de partículas. No importa la carga, no importa el tamaño, no importa nada. O sea, mientras más hay un lado, la sala más. Y ya está, va a generar osmosis. Ahora, las otras propiedades sería interesante verlas. A ver, voy a poner aquí en Google a ver si me arroja alguna. Son disminución de la presión de vapor, obvio, ¿no? O sea, si yo tengo un líquido concentrado, para que este líquido pueda volverse vapor, necesita energía, pero si está concentrado, necesita más energía todavía. O sea, el líquido va a querer ser vapor y va a sacar energía de donde sea para ser vapor. Esa es la naturaleza del líquido, del agua, por ejemplo. Pero si el líquido está concentrado, entonces necesita más energía. A ver, pregunta así práctica de cultura chupística. Si nosotros tenemos, o mejor dicho, la pregunta es, ¿cuál enfría más rápido? ¿Una taza de té o una taza de café? ¿Y por qué? ¿Cómo que? Ya pues, vamos a tomar té y café. A ver, hagan ese experimento. Pongan un tecito media hora para acá y un cafecito media hora para acá. A ver cuál enfría más. Digamos, por propiedad coligativa, el café tiene más partículas disueltas. Entonces eso quiere decir que el líquido va, por ser concentrado, va a necesitar mucha más energía para hacer vapor. ¿Ves? Entonces quiere decir que se va a enfriar más. El agua, agua pura casi, ¿no? O sea, ahí dependerá si el té es negro, si el té es verde. Esas son trampas de la vida, pero es así. Lo mismo pasa, por ejemplo, con elevación del punto de ebullición. Si yo quiero hervir una sopa y la sopa hoy es agua pura esta cosa, ¿no ves? Entonces, bueno, voy a hervir rápido, ya está, ¿no ves? Llega a 100 grados, hierro y ya está. Pero si yo le voy metiendo cosas, huesitos, papas, voy a necesitar más tiempo para hervir, ¿no ves? Lo mismo. Entonces, mientras más concentrado, más alto el punto de ebullición.
Disminución del punto de congelación, lo mismo. Si tengo un compartimento concentrado, entonces el punto de congelación disminuye. A ver, vamos con la fiesta de nuevo, estamos en la fiesta ya. La fiesta, yo no sé por qué digo fiesta, después hablo macana y me grabo, ¿no? La fiesta está tan buena que se acabó las cositas, ¿no? La piñata, en fin. Y mandan a algún desgraciado para comprar más, ¿no? Era tarde, le vendieron 2x1, 3x2, promoción especial de carnaval, no sé cuánto, y trajo, pero estaba caliente los drinks. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo enfriamos rápido? Queremos que siga la salsa, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Y por qué? Bien de la salsa. Por la reacción de la sal y el hielo. ¿Qué es lo que pasa? Estás agarrando el medio, más concentrado, estás disminuyendo el punto de congelación y el hielo se derrite más rápido, ¿no? Y obviamente se enfría más rápido básicamente. Pero ese es el truco, ¿no? Un bañadorcito, agua, hielo, sal, y sigue a la fiesta. Eso. Y por último, lo importante es la presión. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Están todos bien? Ok, vamos a ver. Entonces, algunas cositas más. ¿Vale? De ahí vemos cómo. Hemos hablado sobre tonicidad, ¿no? Que es un grado de concentración de partículas, pero también está esta otra que es parecida, que es la osmolaridad. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo un compartimento con partículas, cada una de las partículas va a ejercer una presión osmótica sobre el compartimento que se va a oponer a la osmosis, pero va a generar más osmosis. Y si yo simplemente digo número de partículas por unidad de volumen, eso es tonicidad. Pero si yo digo cada una de estas partículas, que las voy a medir en moles, genera una presión osmótica, entonces yo estoy hablando de un osmol por unidad de volumen, por ejemplo litro, y eso es una osmolaridad, es una unidad de presión osmótica, ¿no? Entonces la tonicidad es el grado de concentración, una medida de concentración, y la osmolaridad es el grado de la presión osmótica que ejerce esa concentración. Es parecido, pero digamos conceptualmente diferente. Entonces nosotros podemos tener al final del día, si un líquido lo tengo concentrado, va a tener más osmolaridad. Entonces si yo digo el plasma está hipertónico, obviamente el plasma está hiperosmolar. No puede haber lo contrario, no se puede. Digamos, no puedo tener un plasma hipertónico y al mismo tiempo isosmótico, no existe. Tiene que ser parejo, ¿no? Pero el concepto es diferente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad? Son macanas, ¿no? Osmolaridad mide el volumen en litros, osmolaridad en kilogramos. Ya está. Electrolito ya hemos dicho, clase de electrolito ya está. Y el osmol ya está. Hemos matado muchas cosas. Mira, se vienen más cosas, ¿eh? Bueno, voy a último detalle y de ahí no se puede que lo deje libre. Vamos a ver. Dos cositas, ¿no? Osmolaridad. Resulta que en el plasma tenemos muchas cosas, ¿no? Proteínas, lípidos, carbohidratos, electrolitos, un montón de cosas. Si yo hiciera una medida de todo, una lista de glucosa presente, proteína presente, y hago una lista y saco la osmolaridad total del plasma, por decirlo así, esa osmolaridad me va a salir como superestimada, porque esto simplemente hice una lista y ya. Esa osmolaridad la conocemos como la osmolaridad teórica del plasma, y el número es importante conocerlo, ¿no? Está entre más o menos 303 a 305, puede que varíe si están leyendo el gaito o el gano o de lo que sea, pero 303 a 305 más o menos miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad teórica. Ahora, ¿por qué teórica? Porque en la práctica no pasa eso. Si yo digo así, mira, aquí yo tengo, ¿cuántos somos? 60 estudiantes, no sé, 70, 66, ya digamos 60. Somos 60 estudiantes en la clase y simplemente yo asumo que los 60 me están atendiendo ahorita. No es realista, ¿no? O sea, como que por allá está pasando cositas. Entonces, en la osmolaridad plasmática es lo mismo. O sea, yo tengo la proteína acá, la lípido por acá, pero en términos prácticos,
la proteína se pone a hablar aquí, el sodio está interactuando con el cloro y está pasando cosas allá. Entonces, en términos prácticos, las sustancias no interactúan al 100% siempre. Están unidas, están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces, en la práctica, y no ejercen poder osmótico, ¿no? Por lo tanto. Entonces, en la práctica, la osmolaridad no es 305, ¿no? Es un poco menor. Y ahí nosotros hablamos sobre la osmolaridad efectiva, la osmolaridad real del plasma. Y esa osmolaridad real se calcula. Y adivinen qué viene ahora, el cálculo para la osmolaridad. Bueno, y eso lo dejo anotado, que no está acá. Lo anoto en la pizarra, lo pongo aquí en la frente, aquí es mejor, ¿no? Aquí va a salir más limpio. Mira, hay una fórmula para calcular la osmolaridad plasmática. Lo voy a colocar así como osmolaridad P. ¿Ya? Y nosotros lo colocamos así. 2 multiplicado. Voy a matar un corchete aquí. Ahora sí. Sodio más cosa, no, vamos a poner así, glicemia dividido 18. La glicemia es importante que esté medida en miligramos de cilitro, ¿okay? Más la urea dividido 6, y la urea lo mismo, tiene que estar en miligramos de cilitro. Fácil, ¿verdad? Esto es conocido como la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para calcular, o sea, ¿dónde queda el magnesio, el zinc, el calcio y las otras sustancias que están en el plasma, que obviamente están presentes, pero que no es que no importa, no es que no importa, que la osmolaridad que ejercen es despreciable. Hoy así lo dicen los astrónomos, ¿no? En realidad no las tomamos en cuenta. Incluso algunos simplemente me van a decir 2 por sodio, ya está. Esa es la osmolaridad. ¿Qué estamos aprendiendo en este momento? Que el sodio es el electrolito que controla la osmolaridad del medio interno, es el más importante. No que el zinc, el calcio y el potasio no lo sean, pero el sodio es el que manda ahí. Entonces, si yo tengo la sal, digamos, sodio aumentado, mi osmolaridad va a subir. Eso significa. La glicemia y la urea se hacen importantes en algunas enfermedades donde aumenta. Por ejemplo, en términos normales, capaz que no sea tan grave. La glicemia en una persona normal y llega a menos de 99 miligramos de cilitro. Pero si yo tengo un diabético con glicemia de 500, ahí sí, mi osmolaridad va a subir. La urea, un paciente mal del hígado, mal del riñón, la urea, que normalmente está debajo de 40, sube a niveles más allá de los 200. Entonces, ahí mi osmolaridad va a subir. ¿Y qué pasa si la osmolaridad sube? Lo que hablamos ahorita de la célula. Si sube mi osmolaridad, mucha sal, poca agua, la célula va a decir, pero toma, te presto agua, la célula muere. Por eso que es bien... diabético van a ver como el bueno, pero en general el diabético tiene hiperglicemia. Entonces, hiperglicemia, azúcar aumentado, osmolaridad plasmática alta, eso las células lo captan, hay un osmosis, vamos a hablar de eso. Hay osmoreceptores que captan esa osmolaridad alta y liberan ADH y liberan la sensación de sed. Entonces yo voy a ahorrar agua porque el cuerpo entiende de que yo necesito diluir esta sal y me va a dar la sensación de sed, y por eso que el diabético para comiendo y tomando agua y haciendo pipito de glucosa. ¿Ok? ¿Hasta aquí están bien? Facilito, ¿no? Básicamente, o sea, vieron como que en realidad no entramos en tema todavía, pero hemos entrado en conceptos muy importantes, yo diría más importantes que cualquier otra cosa, porque mira, si nosotros hablamos de fisiología, no sé, del músculo liso, y
quizá para el año que viene, si te olvidas de la calmodulina, caldemona, qué sé yo, alguna cosa así rara, o si te olvidas, por ejemplo, de que existen fibras tipo 1A, tipo 1B, lentas, rápidas, qué sé yo, o cuál es la velocidad de un nervio rápido periférico mielinizado versus uno amielínico, yo digo así, está bien, no pasa nada, igual podemos repasarlo ya está. Pero, ¿qué pasaría si un estudiante de segundo pasa a tercero y no sabe qué es osmosis? O no sabe qué es difusión, o no sabe qué es, no sé, osmolaridad. A segundo. En realidad ni pasa. No. Por eso es que estos conceptos son términos, pero son muy importantes para la fisiología. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, creo que es mucho o suficiente por ahora. Todos los conceptos tienen que difundirse todavía, ¿no? Tiene que asimilarse. El mayor consejo es que dejan que fluyan, ¿no? ¿Okay? Hoy día, por ejemplo, tranquilo, mañana, pero repasan hoy día, te van a sentir, no me acuerdo. Si dentro de 2 días te pasan, te van a acordar. Ok.